Entonces acá ahora seguimos, esta es ya nuestra tercera sesión y ya vamos a entrar en materia como tal, vamos a ver cada una de las 10 herramientas y cómo tienen aplicabilidad a la vida diaria en cualquier situación de nuestras vidas, bien sea personal o profesional. Entonces, vamos a ver en dónde nos quedamos. Nos habíamos quedado en la sesión anterior acá. Entonces, hoy vamos a ver únicamente en esta sesión el funcionamiento de la mente. Y estas son las otras 10 que vamos a ver, las 5 razones por las cuales somos improductivos, qué es la productividad, los 4 estilos del pensamiento, cuál es mi rol en mi área profesional y mi área personal, qué es lo que me genera valor, que son los 7 tipos de actividades diarias, cómo es la planificación, que es la metodología de las cajitas, por qué la importancia de medir, cómo querer entrar en acción, y cómo entrar en acción realmente y el propósito fundamental de esto que es la rueda de la vida. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo funciona la mente. Entonces, la mente, perdón acá, eso. La mente funciona de una forma muy sencilla. Lo que vamos a hacer es ver de una forma práctica cómo es el funcionamiento de la mente de una forma muy sencilla y cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la mente funciona de una forma, digamos que muy sencilla. Tenemos un subconsciente y un consciente, y en ese subconsciente tenemos, el subconsciente es el que nos quiere proteger, y al protegernos es donde está, digamos, como ese instinto de supervivencia, y el que quiere que gastemos el mínimo de energía. Y cuando digo el mínimo de energía, acá podemos ver es cuando yo hago, digamos que actividades físicas, mi cuerpo gasta menos energía cuando yo hago actividades mentales, o sea, cuando yo pienso, cuando yo estoy forzando el cerebro a pensar, es cuando más el cerebro gasta energía. Entonces, lo que el cerebro trata de hacer es protegerme de pensar, ¿correcto? Entonces, es el cerebro, digamos que constantemente nos está diciendo que comemos azúcar, que comemos chocolate, en este confinamiento, que en vez de estar o leyendo o haciendo alguna actividad física o trabajando, que estemos en el sofá viendo Netflix. Es ese que quiere que estemos como si estuviéramos en neutra, ¿correcto? Y es allí mismo donde está ese diablito que veíamos en la sesión 2, en la contextualización, cómo es que ese diablito es el que nos dice constantemente, no, vea, no haga eso, quédese quieto, quédese quietecito, que es mejor que usted se quede quieto acá, porque lo que quiere es protegernos. Entonces, como cuando, por ejemplo, yo corro carreras, cuando uno está en la mitad de una carrera, por ahí en el kilómetro 21, 22, el cerebro, claro que el cerebro, ese diablito desde el primer kilómetro le está diciendo a uno que se salga de la carrera porque sudar es maluco, porque se cansa, que es mejor estar en la casa tomándose una cervecita, y de pronto es cierto, pero la recompensa final es mucho mayor que que eso que nos está diciendo, ese cerebro. ¿Listo? Entonces, en el subconsciente también está como esa creencia que mientras nosotros trabajemos más tiempo es mucho mejor. O sea, que ahí cuando uno trabaja 10, 12 horas o 14 horas, el cerebro le está diciendo a uno que está súper bien, cuando realmente está haciendo las cosas mal. Y allí, en el cerebro, en el subconsciente, es donde se toma el 95% de nuestras decisiones, de cualquier decisión que queramos tomar en nuestra vida, ahí está, ahí se toman, ¿cierto? Ahora, como balance, si el 95% de las decisiones las toma el subconsciente, eso quiere decir que el 5% de las decisiones las toma el
cerebro consciente. Y el cerebro consciente solamente entiende dos cosas. Esas dos cosas, ¿cuáles son? Ah, bueno, se me había olvidado decirles. En el subconsciente están todas las excusas y ahí donde dice ZM es la zona de mediocridad, que a mí yo prefiero a la zona de confort llamarle la zona de mediocridad, que realmente yo diría que es de personas y de seres mediocres. Cuando alguien no sale con excusas es porque vienen de ahí del subconsciente. Entonces, el consciente lo único que entiende son dos cosas: todo lo que se pueda medir y lo que se pueda imaginar. Eso quiere decir que el cerebro consciente en ningún momento entiende las palabras, a menos que estas palabras pues se puedan medir como imágenes. Y si yo digo avión, entonces la gente es capaz de pensar un avión, cada uno pensará en un avión diferente, pero es capaz de imaginarse. Si yo digo palabras normales, como adjetivos, mejor, peor, mucho, poquito, no, sí, el cerebro es incapaz de entender eso. Y les voy a dar un ejemplo. El ejemplo es supremamente sencillo. Si yo les dijera en este momento que ninguno de ustedes puede pensar, que está prohibido pensar en un elefante rosado, lo que seguramente tienen en sus cabezas es un elefante rosado. Eso quiere decir dos cosas: que el cerebro lo que agarra es lo que, en este caso fue lo que se pudo imaginar que es el elefante rosado. Y lo que descartó fue la palabra no o prohibido, porque el cerebro es incapaz de entender eso. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de esto, porque cuando vamos a darle una orden al cerebro, le tenemos que dar una orden con la cual el cerebro sea capaz de medirla o imaginársela, ¿correcto? Entonces, este es el funcionamiento de la mente de una forma muy sencilla para que nosotros podamos hablarle en una forma en que pueda entender. Y esto lo entiende cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier sexo, de cualquier condicionamiento, de cualquier condición social. Todo el mundo lo entiende, todo el mundo sabe que es un 7. Si uno escribe un número 7, todo el mundo sabe que es un 7. Y si uno dibuja un elefante, un gato, algo, la gente lo entiende, porque cualquier mente, cualquier cerebro es capaz de asumir, de coger esa información. Entonces recuerden, lo que se pueda medir y lo que se pueda imaginar el cerebro. Listo. Nos vemos en la próxima.